Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión haré a Peter Rabbit, de los libros de Peter Rabbit. Este es de Beatrix, la escritora. Espero que les guste. Este tipo de conejito casi nadie lo conoce, pero es de una escritora británica y me gustan mucho sus cuentos. Entonces, espero que les guste este tutorial. Es, dejen veo cuánto mide. Ha de medir. Espérame. Ahí está. Mide 25 centímetros con todo y orejas. Entonces, espero que les haya gustado este muñequito y empezamos con la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice a Peter Rabbit. Aún yo no sé cómo quede, pero vamos a comenzar con los materiales. Vamos a necesitar, yo voy a utilizar estambre angorita. En este caso sí se los recomiendo porque va a quedar como peludito, como suavecito. Entonces voy a usar estambre angorita en tono café clarito, como más o menos como tirándole a beige, pero no tan fuerte. Blanco para la pancita. Este es para el cuerpo. Esto es para la pancita y las orejitas, una parte de las orejitas. Aquí también vamos a usar las patas, las orejas, las manos y el azul característico de su saquito, ¿ok? Del conejito. No sé ahorita de qué tamaño me vaya a quedar. Ya lo especifiqué de seguro en el principio. Y voy a utilizar tentativamente botones de 1 centímetro de diámetro porque son pequeñitos. Vamos a necesitar también color naranja de estambre, pero estoy viendo si me da tiempo o no. Si no me queda muy grande el video, sí voy a hacerle su zanahoria. Ya si veo que queda muy grande, pues ya se las quedo a deber. Y un verde suavecito para las hojas de la zanahoria. Y ¿qué más? Creo que ya. Y un pedacito de café un poco oscuro para hacerle la boquita y la nariz. ¿Ok? Entonces voy a comenzar tejiendo la cabeza. Ay, disculpen. Voy a utilizar un cacho del número 3. Y ya. ¿Ok? Comienzo a tejer la cabeza. Ok. Vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. ¿Sí? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a tejer una cadena y punto por punto. En donde subo la cadena, ahí mismo hago un punto. Desde ahí comienzo la vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado. Si ustedes lo tejen en espiral, no creo que les salga igual a mí. La verdad no lo creo,
pero yo cierro las vueltas con punto deslizado y las subo con una cadena. Vean, ya terminé la vuelta y cierro con el punto deslizado. La vuelta 6 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2, 4, 6, 7 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena y voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10 a la 16 voy a tejer punto por punto. Dejen marco. Porque como estoy viendo una película, siempre me pierdo. Pero de la vuelta 10 a la 16 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. La cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y en la misma cadena, o sea, donde subí la cadena, ahí comienzo el primer punto de la vuelta. Ok, en la vuelta 17 voy a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces, y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 18 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces, y me va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. Ok, en la vuelta 19 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución, 6 veces, y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ahí está. En la vuelta 21 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Remato, dejo estambre para cerrar el círculo y regreso. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Miren, va a quedar así y queda aquí los ojitos. ¿Ok? Ay, espérenme, que el otro no quiere salir. Así. ¿Ok? No los voy a pegar ahorita, pero ya quedó la cabecita. Así. Entonces, vamos a hacer ahora el cuerpo. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. En la segunda vuelta hago
un aumento en cada punto, lo tejo, son 6 aumentos y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 hago un punto, una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 es una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento 3, 4, 5 y un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 8. No, espérenme. 2, 4, 6, 7. 8, sí. En la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento. 5, 6 y el aumento. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Ok, una cadena, 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 9 a la 15 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Tentativamente es de la 9 a la 15 y vamos a ver cómo va quedando. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 16 voy a hacer 6 puntos bajos, un aumento. No, 6 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 17 y 18 voy a tejer punto por punto. Lo tejo, son 42 puntos bajos y regreso. ¿Ok? En la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 20 y 21 voy a hacer punto por punto. Son 36 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 22 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 y 24 vamos a tejer punto por punto. 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 25 hago una cadena y tejo 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok,
en la vuelta 26 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Todas las vueltas llevan una cadena y cierran con un punto deslizado, por si se me olvida mencionarlo. Ok, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 28 y 29 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok. Ok, ya quedó el cuerpo y vean, va a quedar así. Entonces, vamos a hacer las orejitas o serán los brazos. Ahorita vemos. Ok, miren, ya quedó la oreja, va doblada así y va pegada así. Ok, entonces, vamos a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 5 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 12 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, antes de pegar las orejas tenemos que hacer la parte blanca de la oreja. Y me falta hacer la otra. Entonces, vamos a comenzar con 8 cadenas más una. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, más una. Y voy a tejer a partir de la segunda cadena 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Volteo el tejido, subo con una cadena y de la vuelta 2 a la 4 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. 8 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y hacemos una disminución, pero así. Lo vuelvo a hacer. Jalo, jalo y jalo los 3. Tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y otra disminución. Jalo, jalo y jalo de jalón. Volteo el tejido, subo con una cadena y la vuelta 6 voy a tejer 6 puntos bajos. 4, 5 y 6.
giro el tejido, en la vuelta 7 subo con una cadena, hago una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, giro el tejido, en la vuelta 8 y 9 tejo 4 puntos bajos en cada vuelta, 3, 4, giro, vuelta 9, cadena, 4 puntos bajos, giro, subo con una cadena y hago 2 disminuciones, 1 y 2. Giro el tejido, subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, 1, 2. Giro el tejido y en la última vuelta, la 11, 2 puntos bajos. Voy a rematar. Bueno, voy a dejar bastante estambre para poderlo coser. ¿Ok? Y entonces voy a hacer esto. Vamos a ensartar y lo coloco en la orilla y en medio. Y empiezo. Voy a unirlo, pero de tal manera que no agarre la parte de atrás, solamente la de adelante. ¿Ok? Y voy pellizquito por pellizquito. Así. Y lo termino de unir. Aquí en la orilla también lo hago, pero nada más tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Ay. Lo uno y regreso. Vean. Aquí. Así. Esto lo meto acá atrás. Y nada más tomo la parte de adelante de la cadena. Así. ¿Ok? Lo uno y regreso. Ok, miren, voy a unir la carita, la cabeza al cuerpo. Y lo voy a poner así. Y voy a hacer pellizco por pellizco. Ok. La uno y regreso. Así. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó pegada. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a insertar el color café que dejamos suelto para unir. Ahí, espérenme. Ahí está. Y vamos a hacer primero esto. Voy a partirla a la mitad y voy a pasar 2 puntadas. Y va a quedar así. ¿Ok? Y la voy a unir de tal manera que quede centrado. Vean. Así. Va a quedar el espacio ahí, en medio. Entonces, hago esto. Un pellizco abajo. Y lo paso por dentro. Atravieso la oreja. Y otra vez pellizco abajo. Paso al centro. Y otra vez atravieso la oreja. Y así le hago la 1
y regreso. ¿Ok? Ok. Vean, ya quedó. Y vamos a hacer los bracitos. Si quieren, pegamos de una vez los ojitos para que vayan secando mientras uno va haciendo lo demás. A ver, ahí está. Van a ir así. Ese sí es cálculo. Ustedes tienen que calcularle más o menos. Ahí está. Yo tentativamente lo estoy poniendo en la vuelta 2, 4, a ver, 2, 4, 6, 7, entre la 8 y la 9. ¿Ok? Ahí está. Los dejo secar y regreso. Ok, miren, ya quedó el bracito. Y vean. Va a ir así. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. Va a ser un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta. Jalo. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Una cadena y empiezo punto por punto. Lo tejo, son 12 puntos bajos en cada vuelta y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Hay 6 veces, 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo. Bueno, ya voy a terminar. Vean, ya es la tercera. Y cierro con un punto deslizado. Ya lo rellené antes de cerrar. De la vuelta 8 a la 14 vamos a tejer punto por punto. 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya pegué un bracito. Ahora voy a pegar el otro. Es a 2 vueltas del cuello. Y lo estoy centrando a la mitad de la cabeza, esta parte. ¿Ok? Para que quede centrado en el cuerpo. Y entonces así los pego. ¿Ok? Tienen que estar alineados los dos brazos. Vean. ¿Ok? Así. Entonces, lo termino de unir y regreso. Así. Y hago el remate. Así. Clavo y lo mando a otro lado. Y listo. Ya quedó. Al final voy a coserle la naricita y todo lo demás. Pero vean, ya va quedando. Y ahora hay que hacer las piernitas.
Ok, vean. Dejen, alejo. Ya hice la patita. Entonces, vamos a hacerla. Vamos a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer de la 3 a la 4, voy a hacer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5, 6, 2, 4, 6. 6 y 7 vamos a hacer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vuelta 6 y 7, punto por punto. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Lo vamos a rellenar y regresamos. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y hacemos 6 disminuciones. Ok. Vamos a dejar estambre para unir al cuerpo. Lo tejo y regreso. Ok. Es que me cuesta cuando estoy enfocando la cámara. Ok. Entonces, ya casi, ya está la patita y entonces lo terminamos y dejamos estambre para pegarlo. Ok. Vean, en la vuelta 2, 4, entre la 4 y la 5 voy a pegar la patita. 5 aquí. Y voy a atravesarla así. Ay, espérenme, es que como les explico sin que. Y voy a pegar este lado así y un pedacito de cada lado. Ok, aquí y aquí, como 2 puntaditas. Y entonces clavo y me voy al otro lado. Y hago lo mismo. Pegar del otro lado 2 puntadas. 1 y 2. Y voy a rematar así. Y entonces clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y ya quedó. Vean. ¿Ok? A ver. Ahí está. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer la pancita del conejo. Ok, me falta la colita. Ay, espérenme. Ahí está. Y no la he hecho. En color blanco voy a hacerla 2 cadenas y hago en la segunda cadena 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6.
jalo y en la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Espero que les esté gustando el video, que compartan, ayúdenme viendo un poquito más el video completo para que así que me moneticen, porque si no, ya no me alcanza para comprar más material. Ok, y en la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 y 5 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer un punto bajo, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, vean, ya rematé. Y entonces, vamos a pegar el rabito en la parte de atrás del conejo. Así. Aquí. Casi alineado a las patitas y a la mitad. ¿Ok? Del cuerpo. Entonces, lo pego y regreso. Ok, ya quedó. Y ayuda a que se sostenga el conejito. Entonces, ahora vamos a hacer la pancita con color blanco. Vamos a tejer 12 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 cadenas. A ver, dejen mido. Ok, 15 cadenas. Y vamos a hacer esto. 15 cadenas más una y vamos a tejer 15 puntos bajos. ¿Ok? Punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 2 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Termino, giro, subo con una cadena y hago los 15 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y hago una disminución, 11 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y una disminución. Giro el tejido y hago en la vuelta 10, tejo punto por punto. Son 13 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 11, giro el tejido y hago una cadena, una disminución, 9 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la disminución. Y nos da un total de 11 puntos bajos. En la vuelta 12, giro y hago punto por punto. Son 11 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 13 voy a hacer una cadena, una disminución, 7 puntos bajos, 3, 4, 5,
6, 7 y una disminución. Giro el tejido y en la vuelta 14 voy a hacer 9 puntos bajos, punto por punto. No hay pierde. Ok. Así. Luego, en la vuelta 15, giro. Es una cadena, una disminución, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Giro el tejido y en la vuelta 16 tejo 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a medir. Y ok, vean, vamos hasta aquí. Y entonces voy a tejer 2, 4 de la vuelta 17 a la 20, punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. Así. Ok, ya quedó. Voy a rematar. Y voy a dejar bastante estambre para coser la pancita. Esto tiene que quedar un poquito pegado al cuello y esto aquí abajo. ¿Ok? Y lo voy pegando pellizquito por pellizquito y regreso. Ok. Espérenme. Así. Vamos a hacer la nariz. Y la voy a hacer en el centro. Y voy a hacer esto. Voy a hacer como un abanico. Así. Así la voy a ir llenando. Y voy a hacer esto. Ok. Y me voy para este lado. Así. Y aquí voy a rematar. Lo clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y ya quedó. ¿Qué vamos a hacer ahora? La chamarrita. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con el estambre azul. Ok, para hacer el saco, vamos a hacer 24 cadenas más una. Y en la primera vuelta voy a hacer punto por punto. 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Punto por punto. Ok, en la vuelta 2 voy a girar y voy a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y hago 5 cadenas, 3, 4, 5. Hago 1, 2, 3, 4, 5 y en la quinta voy a tejer un punto bajo y tejo 8 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. 4, 5, 6, 7, 8. Y tejo 5 cadenas. 3, 4, 5. Y entonces hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. ¿Ok?
y vamos a medir. El chiste es que sí quepa. Ahora sí que vamos a ver si le entra el bracito. ¿Sí? Voy a ver si con eso queda. Si no, lo podemos hacer más grandecito, pero así, miren. Sí, sí quedó. ¿Ok? En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y hago punto por punto. ¿Ok? Son 4 puntos bajos. Luego 5 puntos bajos en los puntos, en las cadenas. 2, 3, 4 y 5. Luego tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego tejo 5 puntos bajos en las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Sí, 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No es necesario que cuenten hasta donde alcancen. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 5 a la 12 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso. Punto por punto. ¿Sale? Yo creo que sí, porque si le pongo a la 10 creo que va a quedar corto. Entonces, de la 5 a la 12 y regreso. Ok, miren, ya terminé la vuelta 12. Entonces, ya hice la manguita. Vamos a hacer la segunda manga y vamos a hacer una cadena y jalo. Y ya quedó la orejita. Entonces, voy a clavar aquí en uno de los puntos de al lado y voy a hacer una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ay, espérame, 10, 11, 12, 13 y 14. Tienen que ser 14 puntos bajos. Aquí está. ¿Ok? Y cierro. Entonces, vamos a tejer de la vuelta 2 a la 8, punto por punto. Son 14 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ya quedó, ya lo terminé. Quedó de 25 centímetros de alto. Vean, es Peter Rabbit. Espero que les guste. Si pueden, lean los libros. Están muy bonitos los libros infantiles de Bellatrix. Es una escritora británica. Entonces me gusta mucho su Bellatrix Potter. Creo que es Bellatrix Potter. Disculpen si no lo estoy pronunciando bien, pero es Miss Potter. De hecho, hay una película de eso. Espero les guste.
Véanla, está muy bonita la historia y de cómo fue que creó a Peter Rabbit. Bueno, entonces, regálenme una manita arriba, un lindo comentario y espero les guste este tutorial. Bye.